Venezuela tiene una larga historia en lo referente a política, pues desde su independencia han tenido una serie de periodos que han variado sus directrices. Algunas han sido monárquicas, otras democráticas e incluso autoritarias, seguidos de un largo etcétera. El punto que trataré a continuación necesita hablar un poco de sus antecedentes, específicamente en la década de los 50, donde gobernó Marcos Pérez Jiménez, un conocido dictador de la historia venezolana por su gobierno económicamente revolucionario y de desigualdad abundante. Aunque posicionó al país como una potencia petrolera, los negativos de su gobierno eran considerables. Con todo lo que conllevó esto, el siguiente periodo fue uno democrático dirigido por Rómulo Betancourt, que duraría desde el año 59 hasta el 64. Durante ese trayecto ocurrieron muchos sucesos, pero antes de irnos muy adelante, empecemos por lo importante. Un poco más atrás de las fechas correspondientes, hay dos sucesos que necesitan cobertura, pues determinan el cómo se desenvuelve este periodo. El primero fue el Pacto de Punto Fijo en 1958. Los principales partidos políticos en Venezuela, Acción Democrática y COPEI, llegaron a un acuerdo conocido como el Pacto de Punto Fijo. Este sentó las bases para la alternancia pacífica en el poder entre ambos partidos, promoviendo la democracia y la estabilidad política en el país. Como resultado del Pacto de Punto Fijo, ocurrió el segundo suceso importante en nuestro periodo entrante. Celebraron elecciones presidenciales el 7 de diciembre de 1958, donde Rómulo Betancourt ganó la presidencia de la República con un índice de aprobación del 50%. Estas elecciones marcaron el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el comienzo de un nuevo periodo democrático en Venezuela. Se legalizó el Partido Comunista de Venezuela, también conocido como PCV, por vincularse a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en una lucha armamentista contra su gobierno. El 23 de enero de 1961 se promulgó una nueva constitución. Esta constitución estaba basada en los principios de la Constitución de 1947, que había sido derogada en 1953 por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La gestión en economía estaba centrada en la independencia económica del país y el estímulo al desarrollo industrial al aplicar el modelo de la CEPAL referente a la sustitución de importaciones. Hay que hacer un inciso en este punto, ya que hace falta explicar este modelo, que consistía en lo siguiente: debido a la falta de productos elaborados provenientes de naciones europeas industrializadas por los efectos de las guerras mundiales y la Gran Depresión, estos países de América del Sur decidieron que tenían que llevar a cabo una política que se definía como lo siguiente: dejar de importar productos extranjeros y comenzar a consumir los producidos en el país de origen, es decir, debían transformar la materia prima en vez de exportarla. Este modelo de negocio fue impulsado por el ministro de Hacienda José Antonio Mayobre. En 1960, el ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonso, suscribe en Bagdad, Irak, el acta de creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con el cual se establece una alianza estratégica en materia petrolera junto a países exportadores de crudo como Kuwait, Arabia Saudita, Irak e Irán. El 4 de mayo de 1961 se publica una serie de medidas económicas en las que cabe destacar el control de cambios, la disminución en 10% de sueldos y salarios públicos a fin de reducir el gasto y déficit presupuestario, así como la devaluación del bolívar. Empezamos con los eventos culturales, que cuando menos resultan interesantes. En 1959 se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, que se convirtió en un importante centro cultural exponente de las corrientes artísticas del momento. Presentaba obras artísticas venezolanas y extranjeras, así como promovía el arte contemporáneo en el país. Durante estos años también surgió un movimiento en toda Latinoamérica llamado La Nueva Canción, liderado por músicos compositores como Albi Primera. Surgió también en Venezuela durante esta época este movimiento. Estos artistas se caracterizaban por sus letras comprometidas y su música que expresaba los problemas sociales y políticos del país. Para finalizar en el ámbito social, ocurrieron dos eventos dignos de destacar, siendo estos los siguientes: movimientos sindicales y protestas obreras, que durante este periodo se produjeron diversas protestas de esta índole. Los trabajadores demandaban mejores condiciones laborales, salarios justos y el reconocimiento de sus derechos. Estas demandas llevaron a la promulgación de leyes laborales más favorables para los trabajadores. Y por último, la ley de régimen municipal,
que se aprobó en 1961, la cual buscaba descentralizar el poder y otorgar mayor autonomía a los municipios. Esto permitió un mayor protagonismo de las comunidades en la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos locales. Con los acontecimientos que pasaron de 1962 hasta 1964, a partir de ese año 1962, el 24 de febrero se inaugura el Puente Internacional de Simón Bolívar, un acto en el que participan el presidente Rómulo Betancourt y el presidente de Colombia. También en este mismo año fue el Puente General Rafael Urdaneta. Localmente llamado Puente sobre el Lago, es un puente que cruza la parte más angosta del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, ubicado al noroeste de Venezuela y conecta la ciudad de Maracaibo con el resto del país. Fue inaugurado por el presidente Rómulo Betancourt el 24 de agosto de 1962. Este puente es uno de los más largos en su tipo, el segundo más largo de América Latina. Pasando al año 1963, el cardenal José Humberto Quintero se convierte en el primer venezolano en participar como elector papal en el conclave de 1963 de ese mismo año. El 17 de septiembre, el representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Carlos Sosa Rodríguez, es presidente de la Asamblea General, es elegido para el periodo de 1963 a 1964. El mismo año de 1964 es donde culmina la presidencia de Rómulo Betancourt, un 12 de marzo, donde a partir de allí empieza la presidencia Raúl Leoni, donde su amigo de toda la vida le entrega su banda de presidencia, el presidente Rómulo Betancourt, a presidente Raúl Leoni. Empieza su presidencia a partir de 12 de marzo. Terminando este dicho acto, el presidente Rómulo Betancourt termina con unas palabras diciendo: Se podrá decir que he cometido muchos errores y desaciertos en mi gestión de presidente, porque la infalibilidad y la actitud para aceptar siempre no son virtudes que se hayan dado nunca en un ser humano, pero Venezuela reconocerá, estoy seguro de ello, porque tengo dominio de mis convicciones, como durante los años en que cumplí mi mandato, actué como empeño creador, con fe si se quiere finalizada, por la gloria de Venezuela y la felicidad de su pueblo. Con esto damos culminación a este periodo de 1959 y 1964 durante la era democracia de Rómulo Betancourt. Espero que haya sido de agrado esta exposición, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.